Bien, bienvenidos a un nuevo video de estos recursos digitales para el aprendizaje de las matemáticas del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de álgebra de funciones y en particular vamos a hablar de funciones polinómicas. En el contexto de las funciones podemos definir algunas operaciones de forma análoga a como se hacía en los distintos sistemas numéricos. Concretamente, podemos definir para las funciones las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y una operación muy especial que se llama composición, que no vamos a abordar en este video, sino que tendrá un video aparte, dada la complejidad y las particularidades que tiene. Así las cosas, pues iniciemos sin más preámbulo. Antes de hablar de las operaciones suma, resta, multiplicación y división, va a ser importante que tengamos dos elementos previos. Primero, saber cuándo dos funciones son iguales. Dos funciones f y g con dominios a y b respectivamente son iguales si y solo si los dos conjuntos dominios son iguales y además las dos funciones son iguales para cualquier valor de x que esté en el dominio. Y un elemento de notación para este video, y es que vamos a trabajar con funciones con dominios a o b, siendo a o b subconjuntos de los números reales. Bien, empecemos. Para definir la suma de funciones tenemos dos funciones f y g con dominios a y b respectivamente, y vamos a definir a una nueva función suma que se representa como f más g de x. La vamos a definir como la suma de cada una de las funciones, y el dominio de esta nueva función será la intersección de los dos dominios originales. Vamos a esquematizar esto a través de un ejemplo. Sea f de x 4x al cuadrado más 5 y g de x igual a menos 3x al cuadrado más 1 medio de x más 2, definiremos la función suma como f más g de x igual a f de x, que está sustituida justamente donde estoy resaltando, y g de x, que está sustituida pues justamente al lado, y ubicamos los paréntesis para respetar los signos que están allí presentes. Y una vez tenemos esa sustitución, lo único que nos resta es operar los términos que sean semejantes. Primero nos deshacemos de esos paréntesis y nos queda la expresión que está en el siguiente renglón, y a continuación pues operamos ahora sí los términos semejantes. 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado nos va a dar una x al cuadrado, 1 medio de x queda solo y 5 más 2 nos va a dar 7, y este va a ser el resultado de f más g de x. Bien, por su parte, la diferencia de funciones se va a definir de una manera análoga. La función f menos g se va a definir como f de x menos g de x, e igual que en el caso anterior, el dominio de esta nueva función será la intersección de los dos dominios originales. Vamos a revisar de nuevo a través de un ejemplo cómo funciona la diferencia. Entonces, sea f de m igual a menos 3m al cuadrado más 5 y g de m igual a 5m al cuadrado más 3m menos 1, entonces vamos a definir la diferencia como f de m menos g de m, y sustituimos igual que en el caso de la suma. Aquí va a estar f de m, y aquí en lo que estoy escribiendo en la parte de arriba va a estar g de m. Colocamos los paréntesis para considerar este menos que estoy subrayando, dado que ese menos va a generar que los signos de los términos que están dentro del paréntesis se cambien. Entonces tenemos menos 3m al cuadrado más 5, y como mencioné, los signos de los términos que estaban dentro del paréntesis pues se van a intercambiar. 5m al cuadrado quedará negativo, 3m quedará negativo y el menos 1 ahora quedará positivo, y lo único que nos queda ahora es operar los términos que sean semejantes, con lo cual obtenemos
menos 3m al cuadrado menos 5m al cuadrado nos va a dar menos 8m al cuadrado, menos 3m va a quedar solo y 5 más 1, 6, teniendo así la diferencia entre esas dos funciones f y m. Ahora bien, para definir la multiplicación entre funciones tenemos que hacer el ejercicio análogo. Entonces, para definir la función producto, diremos que f por g de x se definirá como f de x por g de x. Y de nuevo, el dominio de esta función será la intersección de los dos dominios originales. Revisemos de nuevo con un ejemplo. Sea f de x igual a 3x al cuadrado más 4x y g de x igual a 5x más 2, entonces vamos a definir el producto. F por g de x será igual a f de x multiplicado por g de x tal y como está aquí, y lo que nos queda ahora es distribuir los factores. Entonces lo que nos va a quedar es 3x al cuadrado por toda la función g, que es lo que está en el primer sumando del siguiente renglón, y luego 4x por toda la función g, que es lo que está en el segundo sumando de ese segundo renglón. Distribuimos 3x al cuadrado por 5x, 15x al cubo, más 3 por 2, 6, x al cuadrado, más 4 por 5, 20, y x por x al cuadrado, más 4 por 2, 8, y la x. Finalmente aquí operamos los términos semejantes, que en este caso son solamente los que tienen x al cuadrado, obteniendo que el producto de f y g en este caso nos da 15x al cubo más 26x al cuadrado más 8x. Finalmente, para la división entre funciones, replicamos la metodología que hemos venido teniendo para las anteriores operaciones. Dadas dos funciones con dominios a y b, la división entre las funciones se definirá como la división de f de x entre g de x. No obstante, en este caso, el dominio de la función cambia un poco. Será la intersección entre los dos dominios originales, pero haciendo la salvedad que g de x, que es nuestra función del denominador, no puede ser nunca igual a 0, porque sabremos que eso nos daría una expresión indeterminada. Entonces debemos siempre tener ese cuidado cuando determinamos el dominio de estas divisiones entre funciones. Para ejemplificar, entonces, sea f de x igual a 2x menos 5 y g de x igual a 4x al cuadrado más 7. Entonces, la división entre esas dos funciones será f de x en el numerador y g de x en el denominador, y en este caso particular no es posible hacer nada más. Es decir, no es posible simplificar términos en el numerador y el denominador, y por tanto el ejercicio llega solamente hasta acá. Ahora bien, en lo que respecta al dominio, tendremos que es el dominio de la función f, que lo llamamos a, y que en este caso son los reales, el dominio de f son todos los reales, intersecado con todos los x que pertenecen al dominio de la función g, que lo llamábamos b y que son los reales, tales que la expresión g sea diferente de 0. Sin embargo, 4x al cuadrado más 7 nunca llega a ser igual a 0, dado que cualquier número que ubiquemos en x, al elevarlo al cuadrado nos va a dar positivo, multiplicado por 4 nos va a dar positivo de nuevo, y sumado con 7 nos seguirá dando positivo, y por tanto esta expresión nunca va a tomar el valor de 0. Por lo tanto, el dominio siguen siendo todos los reales, y reales intersecados reales pues nos da reales de nuevo. Bien, hasta aquí este video sobre las 4 operaciones básicas que se pueden establecer para las funciones. En un próximo video tendremos ejemplos más detallados de estas operaciones y luego un video que habla específicamente sobre la composición de funciones, que es aquella otra operación especial que tienen las funciones.